Bueno, hola a todos. Voy a transmitir sobre Plutón. Voy a esperar como siempre que se sumen algunos. Mientras comparto mi biografía y en Instagram. A ver. Esperemos a que se empiece a sumar la gente. Hay 3 personas. Ahora María Sol. Pablo, ¿se escucha bien? Recién ni empecé todavía. Estoy esperando que se sume más gente. José Luis, ¿cómo estás? ¿Alguien me dice si se escucha todo bien? Se escucha y se ve bien. Hola Ana, ¿cómo estás? A ver, que lo voy compartiendo. Perfecto. Vamos a esperar un cachito que se sume más gente. Tun. Perfecto. Vamos a esperar unos segunditos, ¿no? Nada más. Así todos pueden escucharlo y aunque quede grabado, pues no tienen que estar rebobinando y ese tipo de cosas. Hola Mel, ¿cómo estás? Pablo. Perfecto. A ver. Vamos llegando. Bueno, ahí pongo en Instagram. El video en vivo. A ver. Esperemos que ande todo bien la conexión. Ahí, crack. Hola. Bueno, vamos a hablar de Plutón, que amerita video porque en el posteo que yo había puesto en mi grupo de Facebook sobre qué casa le caía Plutón a cada uno, bueno, tuvo bastantes respuestas, así que bueno, amerita un video Plutón, el concepto de Plutón, Plutón por las casas y algunos aspectos. No por signos, ya les voy a decir por qué, muchos ya saben por qué. Bueno, Plutón es un planetoide muy reciente, se descubrió en 1930, el regente de lo que es Escorpio. El corregente de Escorpio es Marte, junto a Marte también gobierna a Aries, por decirlo así. Hola Gabriela. Entonces, para empezar por lo plutoniano, que a su vez tiene el nombre en la mitología de Hades, ¿no? También se lo llama así. Voy a evitar usar la palabra transformación, porque está muy trillada, ya es un cliché y hasta yo mismo estoy harto de usar la palabra transformación para lo que es Plutón. Así que Plutón básicamente tiene varios componentes, pero en vez de transformación voy a decir destruir las viejas formas. Si no se destruyen para luego construir las viejas formas, se cae en una repetición de índole lunar que se puede volver ley en Saturno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Con qué hablo con destruir y construir? Dar por finalizado procesos para reiniciar procesos nuevos de índole escorpianos, ya que tiene afinidad completamente con lo que es Plutón. Plutón tiene que ver mucho con la intensidad de la pulsión. Es diferente a Marte, que es el deseo. Después voy a explicar la diferencia. Plutón, junto a Marte también, es la vitalidad desbordante. Yo hice la otra vez, cuando hice el posteo, yo puse la casa en la que cae es el poder. Con poder yo me refería simplemente a la facultad, la habilidad y la potestad para poder desarrollar algo, generar y regenerar algo. Obviamente, para ese poder hay que ver con qué recursos contamos. En una carta natal, los recursos, obviamente, la materia prima es Tauro, hay que ver cómo esté de Tauro, es la casa 2, es el asteroide Vesta a nivel talentos, y también tiene mucho que ver el asteroide Ceres. Después voy a hablar sobre el tema de asteroides en otro video y demás. Es para decir que hay que contar con los recursos para ese poder.
También el poder visto del hecho de poder influenciar sobre el otro, no a nivel autoridad. Autoridad es una palabra meramente saturnina. También Plutón lo que hace es absorber energía en pos de liberarla. Hay que ver de qué forma Plutón libera esa energía, porque puede ser completamente voraz, pero a su vez, si la reprime y la guarda, es como un autoflagelo, una intoxicación, digamos, un exceso de energía contenida. En Plutón están, a ver, se lo llama el dios del infierno, de la lava, del magma, que a su vez tiene dotes curativos, pero involucra todo lo que tiene que ver, las compulsiones, las obsesiones, todo lo que tiene que ver con las manipulaciones, todo lo que tiene que ver con el curar. Que yo decía, siempre pongo el mismo ejemplo, que para una curación o para un cambio en sí, no el cambio uraniano que es sorpresivo, sin explicación y mucha lógica, sino más bien un cambio que respete un proceso, tiene que haber cierto dolor mediante, siempre pongo el mismo ejemplo, el cirujano que corta, sale un chorro de sangre antes de la curación, o el psicólogo antes de la catarsis tiene que dar en la llaga, o sea, el cambio cuesta. Y no es gratis, Plutón no es gratis, eso es a lo que me refiero. Fundamentalmente hay que entender una cosa, Plutón va a extremos, es un planeta de extremos, lo mismo que el signo de Escorpio, no hay un punto medio, es a todo o nada. Ahí es donde un poco regula la balanza libriana, ¿no? Que es el punto medio. Obviamente la vida de cada uno, los procesos plutonianos no van a ser estáticos, van a ir mutando permanentemente. Entonces hay todo un tema. Si uno se empodera de ese poder o de esa cosa plutoniana, que tiene esos tintes oscuros, se lo incorpora a sí mismo o lo proyecta en el afuera. Proyectado en el afuera está visto como un cuco, digamos. Ese Plutón pasa a ser como una amenaza, puede generar paranoias, puede generar el ahogarse en un vaso de agua, el rumiar mentalmente demasiado, excesos de miedo y demás. Obviamente también todo lo sexual, no solamente lo genital, sino la sexualidad como pulsión, está regida por todo lo que es Plutón. La parte curativa, yo la otra vez, volviendo a lo que es lo curativo, había puesto que en griego la palabra fármacon, es la misma, veneno y remedio. O sea, los griegos usaban la misma palabra para dos sinónimos que son completamente antagónicos. Entonces acá es donde se puede deducir que Plutón busca la fusión del veneno y el remedio en pos de la curación. El cambio de Plutón sería distinto al del uraniano. Claro, lleva un proceso. El de Urano no tiene una explicación, es sorpresivo, viene de la nada, digamos. Plutón tiene todo un proceso. Hay que decir también que uno haga conciencia de los aspectos plutonianos es muy difícil porque es el planeta más distante de los transpersonales, es el último, ¿no? Urano, Neptuno, Plutón o los transaturninos. Entonces muchas veces opera en una vibración que es muy difícil de captarla, no es como el Sol, que es conciencia, por ejemplo. Cuando se habla de muerte con Plutón, se habla también no solo de la muerte física, además, sino todo tipo de muerte, como puede ser un orgasmo, como se dice en francés, la petite mort, o el fin de un proceso, el fin de una relación, el fin de un vínculo, de lo que fuese. También obviamente tiene que ver con el tema de desechar, ¿no? Desechar la toxicidad, no acumularla como dije antes. Se habla mucho también, obviamente, que la persona que es muy plutoniana, ahora voy a decir qué es ser plutoniano en la carta, cómo se ubica. Está el tema, bueno, que se dice ave fénix, otra palabra trillada, pero bueno, es difícil a veces encontrar un sinónimo, pero yo pondría el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Que
pasando por la peor de las torturas, ascendió. El tema es no caer en una actividad plutoniana de que es necesario tocar fondo para revitalizarse, porque si no estaríamos haciendo una onda de sube y baja permanente y la vida sería, no habría cierta meseta o estabilidad. Muchas veces en Plutón en muchas cartas representa el autoboicot, depende cómo esté posicionado, y muchas veces la persona busca, sin darse cuenta, sabotear lo que sea, un trabajo, una relación, un vínculo, sus bienes, su cuerpo, su existencia, lo que fuese, porque es la única manera que tiene de luego ascender. Entonces ahí está también el tema que se habla mucho de los extremos. Obviamente se necesita de un Saturno que controle un poco a este Plutón, que no lo reprima, porque si lo reprime es una olla a presión tremenda. La diferencia con Marte, básicamente, Marte es deseo direccionado, ¿no? Aries, ir a un punto. Quiero decir, si yo tengo ganas de comer un chocolate, tengo el deseo, voy, compro el chocolate, listo. Lo disfruta Venus, ¿no? Marte lo busca. Plutón es voracidad, es compulsión, es ya comer 30 chocolates que ya no se sabe por qué, es gula. Por eso las adicciones son meramente plutonianas, no todas las drogas. Yo hice un posteo hace tiempo sobre el tema de las drogas y algunos planetas, pero más que nada las drogas de índole evasivas son neptunianas meramente, ¿no? Bueno, marihuana, alcohol, LSD. El tabaco es una cosa marciana, uraniana, no importa. Pero la más simbólica para Plutón es la cocaína, por el hecho de la sensación de poder, de voracidad, esa cuestión agresiva, esa cuestión de llegar hasta el fondo y el potencial adictivo que tiene la droga. A ver, tampoco es que para detectar lo plutoniano en la vida cotidiana no hace falta ver sangre en una película de terror. Siempre pongo el mismo ejemplo. La película Mujer Bonita es meramente plutoniana y que yo recuerde no hay una gota de sangre. Richard Gere hace de millonario, conoce a la prostituta Julia Roberts y a su manera la convierte en una dama que se puede adaptar a su círculo social. Hace la transformación sin una gota de sangre. Eso es meramente plutoniano. Como también, bueno, obviamente plutoniano las 50 sombras de Grey, desde ya. Entonces, bueno, Plutón, lo mismo que Escorpio, se trata de fusión, de la unión de dos cuerpos, o lo que fuese, como es emblema de eso, la película La Mosca, no sé si la recuerdan. Tiene mucho que ver que el signo donde se domicilia Plutón es Escorpio, y su anticio, ¿no? Que es también voy a grabar un video sobre anticios en su momento, que son duplas de signos que tienen una relación en común, es Acuario, el Escorpio, que Escorpio libera y Acuario soltar. Ahí hay un eje de coincidencia. Bueno, les voy a explicar qué es ser plutoniano en una carta. Si Plutón está o en el ascendente, o en la casa 4, o en la casa 7, o en la casa 10, o en la casa 12, Sol con aspectos tensos a Plutón, conjunción, oposición, cuadratura. Cuando hay quincunциos de Plutón, eso genera mucho temores, depende de qué planeta y demás. También, si hay aspectos tensos como los que nombré, al regente del Sol. Si yo soy de Aries, mi regente del Sol es Marte. Si lo tengo en cuadratura, oposición a Plutón, también me da la influencia plutoniana. Y también al regente del ascendente. Si yo tengo la luna, el ascendente en Cáncer y la luna está en aspecto tenso con Plutón, también cuenta como lo plutoniano. Sí, bueno, Plutón, ¿por qué no voy a pasar al tema de los signos? Ahí Mel me diste el pie. Porque Plutón es un planeta sumamente lento, que es generacional, lo mismo que Urano y Neptuno. Entonces no hay que puntualizar tanto la persona individual en qué signo está Plutón, sino es más bien para analizar las cuestiones a nivel sociales,
los cambios a niveles sociales y globales, que no es la temática de esta transmisión. Plutón estuvo en Capricornio desde 2008 y va a estar hasta el 2024, muchas veces tarda 20 años en estar o más, es muy lento, tiene una órbita irregular, retrograda bastante. Entonces, por eso no voy a hablar de lo que es signo en sí. Bueno, vamos a ver un poco por las casas, ¿no? Cómo operaría Plutón por las casas. Obviamente, no me pregunten, yo voy a ir en orden, ¿no? O sea, no me pregunten ahora por la casa 10 porque, bueno, para hacerlo un poquito ordenado, voy numéricamente. No solo hay que ver dónde está Plutón, sino de Plutón de qué dueño, de qué casa es dueño. Si yo tengo la casa 8 en Escorpio, Plutón es dueño de mi casa 8. Si tengo la casa 3 en Escorpio, Plutón es dueño de mi casa 3. También hay que contar esa casa. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Plutón en el ascendente? Plutón en el ascendente es como un ascendente en Escorpio, pero muchísimo más potente. La persona viene a transitar de manera muy intensa circunstancias de índole plutonianas, los cuales se ven reflejadas tanto en el afuera como en los vínculos en las personas y en general. El ascendente en sí engloba un poco de todo en la vida de uno, no como el resto de las casas que son áreas particulares. Uno viene con esa cuestión a desarrollar, a aprender a modo de misión. Tanto en el ascendente o casa, se abarca también parte de lo que es la casa 1. La persona viene justamente como misión para desarrollar la espiritualidad, porque Plutón es un signo sumamente, a su manera, un planeta espiritual. Viene a desarrollar a poder adquirir conciencia de que existe lo bueno, lo malo, que no hay un antagonismo de bueno y malo, sino que está fusionado, o de vida a muerte, sino que está fusionado. Es muy difícil lograrlo, desde ya, lo entiendo que sea muy difícil. Ese es el concepto principal. ¿Qué pasa con un Plutón en casa 2? La persona se puede volver muy ambiciosa en lo que es, o buscar mucho poder a través de lo que es el dinero. Puede una ambición muy voraz con el tema del dinero y sentirse que una vez que tiene esos recursos, como un ser poderoso, y la forma de obtener los recursos, el dinero en Plutón en 2 es por una estrategia muy, muy sutil, ya que Plutón, al igual que Escorpio, es estrategia, es mera estrategia. Tengamos en cuenta que la casa 2 también es el cuerpo, o sea que la persona tiene la capacidad de regenerarse a nivel físico. Una dieta es un cambio de lo corporal plutoniano, no es uraniano, porque es todo un proceso. Si fuese uraniano, capaz sería una liposucción o algo que tiene que ver con tecnologías, algo que es en el instante, pero Plutón es mucho más lento en sus procesos. Hay que ver también, porque la casa 2 tiene que ver con la autoestima, como dije, uno puede a Plutón tenerlo de enemigo o de amigo. Si está de enemigo, en la casa 2, Plutón puede atentar mucho contra el autoestima propio y el cuerpo, y ahí aparecen, autoflagelaciones, lastimarse a uno mismo, autoboicotear de alguna manera la autoestima de uno mismo, capaz bajando, sometiéndose a merced del otro, en una pareja y demás, digamos, todo lo que tenga que ver con el autoestima. En la casa 3, que opera todo el tema de lo mental, ¿qué pasa? Plutón, ahora si lo tenemos de amigo, vamos a dividirlo así más fácil, de amigo o de enemigo. Si a Plutón lo tenemos de amigo, da como un ojo de águila, a nivel de poder penetrar muy finamente los demás. Es muy apto para todo lo que sea un terapeuta, psicoanalista, psicólogo, un detective, por ejemplo. Da muchísimo control mental y capacidad de ir a lo profundo desde la parte del lenguaje, o sea, puede dar en la llaga fácilmente, y del pensamiento. Si lo tenemos de enemigo, puede crear obsesiones, pensamientos intrusivos,
pensamientos tormentosos, paranoias, bueno, una serie de cosas que hace que la persona prácticamente no pueda dormir. Sí, por ejemplo, da mucho poder para el comercio, para el intercambio, para la compraventa, habilidad, ya que la casa 3 es la casa que tiene que ver también con la compraventa, y siempre va a haber una temática plutoniana con los hermanos, que tiene que ver con todo lo que es la casa 3. Soy Fred, yo lo tengo en 3 y me tortura, mato con mis palabras. Bueno, somos dos, yo también lo tengo en 3. Pasamos a la casa 4. La casa 4, donde son las raíces de uno, el principio y el final de la vida, donde uno está más, necesita más cuidado, porque uno nace, es chiquito, es bebé, y demás necesita el cuidado de nuestros padres o bueno, de quien fuese. Cuando uno, si llega a ser anciano, también necesita el cuidado. Por eso la casa 4 es inicio y final de la vida. Puede crear climas familiares tensos, de raíz. Si lo tenemos de amigo, podemos tener el poder de ocuparnos, proveer a nuestra familia, a nuestro núcleo. Podemos tener la capacidad de regenerar los dolores del círculo familiar, ser como un terapeuta familiar, mejor dicho, si lo tenemos de amigo, ¿no? De nuestro círculo más íntimo, no solamente la familia, sino la gente que consideramos familia, por decirlo así. Si lo tenemos de enemigo, bueno, ahí es donde aparecen los pleitos y le echamos la culpa al otro, ¿no? La culpa es de papá, la culpa es de mamá. Eso es tenerlo de enemigo a Plutón en la casa 4. Obviamente, bueno, influye mucho la figura materna, sea la madre de uno o la figura que a uno le asignó la madre en la casa 4. Y habla mucho también de romper con el pasado. La casa 4 son las raíces, tiene cierto símil con la luna, entonces habla mucho de eso. Y la casa 4 también es el autoconocimiento, entonces es muy apto también para ir a las profundidades de uno, a las raíces más que nada, a los inicios, y poder ahí, como dije en un principio, destruir las formas establecidas para no repetir patrones lunares. Yo tengo el Sol conjunto Plutón. Siempre digo algo equivocado. Está bien, Alejandra. Es una energía que no es propia. No puede ser amigo o enemigo, sino que el enfoque está en la interpretación de las cosas que nos pasan. Está muy bien lo que decís, Alejandra. Yo lo que estoy diciendo, amigo o enemigo, es una forma de poder hablar de cuándo nos empoderamos de alguna manera, aunque es verdad lo que decís que no es propia, de Plutón. Cuando lo tenemos a favor o cuando se en contra, es una forma simplemente de explicar otra cosa. Yo no estoy diciendo, esta transmisión es a modo didáctica, o sea, tengan en cuenta que influye toda la carta. Entonces, yo puedo hablar de Plutón en 3 y la persona capaz no se siente identificado para nada porque está todo el resto de la carta. Entonces, esto es a modo didáctico, digamos, es una síntesis. En casa 5, obviamente que la búsqueda de la cacería en lo sexual es bastante intensa, ¿no? La casa 5 que habla de todo lo que son los romances o los periodos cortos de relaciones amorosas o sexuales, ahí hay mucha voracidad en eso. No estoy hablando de una cuestión de mujeriego, por ser en caso de hombre, ¿no? Por decirlo, sino más bien de encontrar la parte profunda de uno en las relaciones cortas, quizá. También todo tipo de hobbies, porque influye la casa 5, van a ser de índole plutonianos, escorpianos, ¿no? Cosas de misterio, cosas de investigación, cosas que tengan que ver con todo lo que sea trascender lo que no nos dicen o lo que nos ocultan y descubrir, correr el velo para encontrar cierta verdad. También puede impedir, como las 5 también tiene que ver con el ocio, ¿no? Con la parte en que uno está de vacaciones, por decirlo así. Muchas veces Plutón ahí quizá, si lo tenemos de enemigo, puede estorbar un poco nuestros momentos ociosos y podemos estar craneando cómo nos fue toda la semana de trabajo cuando el fin de semana lo tenemos libre y podemos tener una actividad que nos complazca y que no sea una obligación, entre comillas, por decirlo así. También obviamente para con los hijos puede existir la cuestión muy controladora, de retención, o al revés, sentir que esa energía la proyectamos en los hijos y por ende viene hacia uno. Desde ya que toda la parte artística, la persona con Plutón en 5 cuando expresa
algo artístico, lo hace con un nivel de intensidad que no son obras sutiles, son obras que cuando sea una pintura, una canción, una cerámica, lo que fuese, cuando el público la ve, transmite algo muy, muy profundo, no es algo sutil. También hay muchos, vieron que hay muchos pintores que de repente, en su, entre comillas, delirio, ¿no? Queman sus pinturas o queman sus libros. Bueno, eso también es muy Plutón en 5 de alguna manera. Pero está el poder, o sea, los recursos necesarios y demás, de poder expresar toda la cuestión artística. Pasamos a la casa 6. Obviamente que en la casa 6, la regeneración a nivel celular, corpórea, muscular, etcétera, todo lo que compone la parte anatómica nuestra, hay mucha capacidad de regeneración. De hecho, Plutón en 6 es muy bueno para alguien que quiera seguir medicina, por ejemplo. Ojo, porque si lo tenemos de enemigo, podemos tener una obsesión muy fuerte con el tema de salud, caer en hipocondrías, ir al médico más de lo necesario. Eso en ese ámbito. Después, como la casa 6 tiene que ver cómo en los aspectos laborales, cómo nos comportamos como empleados, a Plutón en 6 le va a costar un poco ser empleado. Va a tener una lucha con eso. Le va a costar saber de que no tiene el poder dentro de la empresa, la oficina, la verdulería, lo que se les ocurra. Eso puede ser un poquito complicado, pero tiene la gran capacidad, como la casa 6 está el servicio hacia los demás, la caridad, la solidaridad, de poder generar cambios en los demás. Por ejemplo, si yo tengo Plutón en 6, voy a un comedor infantil, voy a un hogar de ancianos y tengo la capacidad curativa de poder aportar un grano importante de arena para que la situación de esa gente vaya cambiando. Por medio de un proceso, no porque vaya una sola vez. Son ejemplos. Carolina, Marta Minujín rompe todo. Oh, bueno, en la 7. Casa 7. La casa 7, descendente, sinónimo de descendente, es una casa de proyección. Todo planeta que está ahí es muy potable de que la persona, como digo yo, se lo preste al otro y lo proyecte, y el otro de alguna manera hace uso de ese planeta, y es como que uno lo tiene, pero bueno, el otro es la casa 7, es la casa natural de Libra, de hecho. Entonces ahí es donde la persona, si no tiene si lo presta del todo a Plutón, ahí sí cae la cuestión de víctima, porque entrega el poder al otro. Es como entregar el bastón de mando, como cambio de presidente. Bueno, es eso, es entregar el poder al otro. Por eso, tanto en el ascendente como en la casa 7, la persona le suelen aparecer vínculos plutonianos, donde tiene que lidiar con esto. También opera más que nada en lo que es la pareja consolidada. Bueno, se sabe que los socios, los enemigos públicos. A ver, con enemigos públicos parece que estoy hablando de una película, que estoy hablando del Padrino. No, con enemigos públicos, un enemigo público puede ser un comerciante de enfrente que yo agarré y tuve una pelea porque, no sé, me estafó plata. No lo sé, cualquier cosa puede ser enemigo público, no hace falta que sea una cuestión peliculesca. Pero hay que tener en cuenta que la casa 7 tiende en lo plutoniano a que en lo vincular, porque la casa 7 es la forma de vincularnos, va a operar Plutón, va a estar Plutón presente. Y más que nada cuando es un vínculo de índole amoroso o de índole a hacer una dupla de algo en común, ¿no? Una sociedad. La casa 8, bueno, la casa 8 es más, se va a entender más porque es la casa natural de Escorpio y tiene afinidad meramente con Plutón. Obviamente que el hecho de querer lograr el poder de romper los tabúes típicos de la casa 8, de poder, hay cierta rebeldía, aunque Plutón no sea un planeta rebelde en sí, pero hay una cuestión de transgredir lo que, en pos de llegar a lo que está oculto, en pos de lo que está secreto. Da también muchos dotes de cierta
claravidencia, sirve mucho para astrología también, sirve mucho para todo lo que es poder conectar con el otro a niveles muy sutiles, que también pasa en casa 12, pero la casa 8 niveles sutiles y muy profundos. Y también la gran misión para Plutón en 8 es hacer todo lo posible para desechar los residuos inconscientes. La casa 8 es muy inconsciente, oculta. Entonces ahí es donde Plutón, la persona, merece un trabajo interno terapéutico muy importante para poder liberar todo ello. La sexualidad está recontra presente desde ya. Y también, bueno, todo lo que sea herencias o divisiones de bienes y demás, muchas veces no pueden ser del todo fluidas. Incluye los bienes y dinero ajeno, la casa 8, o sea que una excelente posición para un trabajo puede ser un asesor económico de empresas, una persona que asesora, que tiene el poder de regenerar la situación o una crisis financiera o económica de un comercio o de lo que fuese, dinero ajeno. Exacto, Pablo, sirve para los mediums, esa palabra está muy buena. Elizabeth, bueno, podés rebobinarlo una vez que termine el video porque ya pasé la casa 3. Pasemos a la 9. ¿Dónde uno más se siente plutoniano? En los ideales, en apoderarse de dogmas, en apoderarse de muchas veces de fanatismos, y de alguna manera lo tenemos de amigo a Plutón en la 9, nos puede servir mucho para ejercer lo que es la docencia, transmitir conocimientos, ya que la casa 9 tiene que ver con eso, tiene que ver con los estudios terciarios, universitarios, o sea que nos sirve mucho para poder consolidarlos en ello. Pero si lo tenemos de enemigo de alguna forma, entre metáfora sería como la Inquisición, que es meramente un Plutón en 9 vibrando bajo, digamos, imponer por medio de cierto poder un fundamentalismo. Bueno, la Inquisición obviamente venía acompañado de muertes y torturas, ¿no? Pero es metafórico. Y en cuanto a los viajes de la casa 9, quizá Plutón va a buscar viajes que lo conecten con cuestiones bastante no banales. Digo, no son viajeros de ir a Miami a hacer shopping, que no tiene nada de malo, pero es más de ir a buscar capaz a una selva una cuestión chamánica, o ir al África a encontrar alguna tribu que tenga cuestiones ocultas. Tiene otro tipo de intenciones el viaje, de sentido el viaje, es plutoniano, digamos, no es banal o superficial. Mejor que se quede la 9. Bueno, pasamos a la 10, que obviamente está acá, es la posición de mayor, donde Plutón está en el cenit, ¿no? Arriba de todo de la carta. ¿Qué es lo que la persona viene a hacer un proceso de cambio? Su posición, su rol social, ¿cuál es su posición en el rol social? Tanto en el estatus socioeconómico, puede haber mucha ambición en buscar el poder de lo que es lo socioeconómico, el estrato social, estar ubicado muy arriba. También lo que interviene obviamente todo lo que es la figura paterna, y todo, si lo tenemos en cuanto en relación a la autoridad, si lo tenemos como amigo a Plutón, autoridad es un jefe tranquilamente. Entonces Plutón en 10 muchas veces genera pleitos con los jefes. Si lo tenemos de amigo a Plutón en 10, podemos conectar con el poder que tiene el jefe y no estar tan subordinados. Si lo tenemos de enemigo a Plutón, por llamarlo así, o sea, proyectado y demás, el jefe pasa a ser una especie de cuco monstruo, un diablo, que nos puede explotar, o le podemos sentir temor y ser demasiado condescendientes, obedientes o esclavos, por decirlo así.
el que tiene Plutón, la persona que tiene Plutón en casa 10 es, bueno, el presidente de Rusia, Putin. Yo la otra vez había subido algo de su carta. Es una carta de las más interesantes que vi. Después podremos hacer un análisis más exhaustivo, pero es una carta muy interesante la de Vladimir Putin. Es un auténtico Plutón en 10. Obviamente que la 10 también incluye todo el área profesional de uno, ¿no? La carrera que se terminó en la casa 9 universitaria es la profesión de la 10, donde ahí uno, mediante Plutón, tiene, puede generar y desplegar todo el talento plutoniano para poder ejercer lo que es su profesión. Luquitas, ¿lo tenés en 10? Bueno, fenómeno. A no pelearse con el jefe. En la 11, bueno, ¿qué viene Plutón a ir procesando? La mirada que tenemos de la sociedad. ¿Cuál es nuestra concepción de lo social? Nuestra concepción de la igualdad entre personas, la concepción de la fraternidad. Cuestiones de ideologías políticas, entra mucho la casa 11, de izquierda, de derecha, de centro derecha, bueno, lo que fuese. Entonces la persona a lo largo de su vida puede ir cambiando bastante su manera de pensar acerca de cómo funciona la sociedad a nivel global. Obviamente, al estar las amistades en la casa 11, la persona se rodea de vínculos amistosos de índole plutonianos. Si lo tenemos como amigo a Plutón, podemos tener la capacidad de regenerar grupos de personas, sea grupos de un taller literario, grupos de un taller de música, grupos de un taller de astrología y lo que fuese. Con cierto liderazgo, no es un sol, no es lo mismo que un sol, pero con una impronta de magnetismo plutoniano que hace que la gente se acerque. Entonces uno puede llevar la batuta de esas cuestiones. También es muy apto para todo lo que sea investigaciones tecnológicas, porque todo lo que es tecnología está englobado en la casa 11. Internet está en la casa 11, por ejemplo. Es meramente casa 11. Y generalmente suelen ser personas con muy pocos amigos, que se cuentan con los dedos de la mano, y que van mutando, intercambiando figuritas a través. Las caras van cambiando a través del tiempo, digamos, ¿no? Porque Plutón en algún momento tiene que destruir el lazo. Es así. Nada es para siempre en lo plutoniano. En un momento está la parte destructiva. Un club nudista, Plutón en 11. ¿Sí? Bueno, sí, más en 8 te diría, Alejandra. Bueno, casa 12. La casa 12 es la más compleja de astrología de explicar. A ver, Plutón ahí está operando de una manera inconsciente, no a nivel de lo que era la casa 8, que era más bien oculto, sino a un nivel donde los 5 sentidos no tienen acceso. A eso voy. Que no tiene acceso, está albergado lo plutoniano en una suerte de sexto sentido, en donde se accede no por terapias convencionales, sino por terapias alternativas, sea chamanismo, bueno, constelaciones familiares, reiki, bueno, un montón de cosas que no interviene la palabra, porque la casa 12, al ser la casa naturalmente pisciana, en Piscis, como yo siempre digo, cuando se le pone palabras a Piscis, se está despiciando a lo pisciano. Ya hablando de Piscis, es el anti-Piscis, ¿no? Por decirlo así. Entonces, Plutón en 12 lo que va a hacer, da muchos dotes de ciertas habilidades para lo psíquico, como lo que es Plutón en 8. Y la sensación, bueno, también están incluidos ahí la 12 los enemigos ocultos, ¿no? Los que uno no conoce, por decirlo así, van apareciendo y al ser Plutón pueden aparecer. Te puede llegar una carta de documento de un día para el otro de alguien que no lo esperabas o que estaba bastante oculto, por dar algún ejemplo. Pero fundamentalmente la función en la casa 12 es que lo que hace la persona con Plutón en 12 es recorrer todo el abanico de posibilidades que ofrece Plutón. Entonces, es la posición en donde Plutón es más cíclico. Entonces la persona atraviesa cíclicamente momentos en los cuales se siente
víctima, victimario, manipulador, manipulado, omnipotencia, impotencia, picos de estar muy abajo, picos de estar muy arriba. La casa 12 tiene eso para todos los planetas, que manifiesta todas las posibles circunstancias o todo el posible abanico que ofrece el planeta. Entonces, es para trabajarlo de una manera muy sutil. Vuelvo a repetir, el acceso a lo que está albergado en la casa 12 no tiene alcance la palabra, como en la casa 8 sí, pero no en la casa 12. Entonces es más bien para terapias piscianas, alternativas, por decirlo así. Es complicado la casa 12 porque la persona, vuelvo a decir, es como que tiene a todo lo que engloba Plutón adentro. Todo, todas las posibles manifestaciones que se van dando a lo largo de su vida. Bueno, ahí ya hay que ver el tránsito, cómo se va dando, como para tener algún tipo de cronograma. Pero sí, lo que tiene Plutón en 12 es eso, es bastante irregular, no hay una constancia en lo plutoniano. En sí, no hay constancia en lo plutoniano nunca, estamos hablando de extremo a extremo. Bueno, ya dije que no iba a hablar de los signos. Para lo que es aspectos, preferiría hacer otro video en otro momento, ya que este se excedió un poco y bueno, a veces se hace un poco largo también para el que lo ve. La próxima podría hacer un video de aspectos de Plutón a los demás planetas, pero generalmente empiece mirando si tiene algún quincuncio de Plutón, 150 grados, que lo simboliza, es como es la parte de abajo del asterisco, ¿no? Es la línea con los dos palitos así, con las dos patitas, porque el quincuncio ya de por sí es una posición de miedo y estamos hablando de Plutón, entonces si empiezan por ahí sería muy bueno. Bueno, esto es lo de Plutón, hice una síntesis de casa por casa. Bueno, muchas gracias como siempre por participar en el grupo. Están disponibles, bueno, todo lo que es lo mío a lo que me dedico: carta natal, revolución solar, revolución lunar, revolución medunsina, sinastrías, clases particulares. Ya bueno, cuando empiece más el movimiento, lo que es marzo, abril, bueno, ya empezaré con el tema de cursos grupales presenciales. Mi canal de YouTube es Rafael Aragón Astrólogo, que hay otros videos también de signos, planetas y demás. Y el Instagram, Rafael-Aragón-Astrólogo. Bueno, gracias a todos por participar en el grupo como siempre. Suban las cartas siempre con una pregunta puntual y demás. Acuérdense que hay mucha información en la parte de fotos álbumes que escribí. En la parte de archivos hay varios PDF. Y bueno, para ir viendo. Bueno, gracias a todos. Luna, quincuncio, Plutón, Aries, mirá. Bueno, dale. Gracias a todos por estar y les mando un gran saludo y feliz domingo.